a iniciar con la clase. Antes de continuar con la clase, quisiera hacerles unas preguntas, patojos. Primero, ustedes saben, han visto en la plataforma Moodle que tenemos una carpeta compartida en la cual están las presentaciones y algunos documentos que les he compartido. ¿Sí saben de la existencia de esa carpeta, patojos? ¿Sí se han metido? Sí, ingeniera. Sí, gracias, Byron. Sí, ingeniera. Entonces, les agradezco ahí la confirmación y les pregunto por qué yo puedo ver, digamos, la estadística de cuántas visualizaciones tienen los archivos y la verdad es que las visualizaciones no alcanzan ni el número de estudiantes que son en las dos secciones. Por eso les preguntaba, y para aquellos que nunca se han metido a la carpeta o no sabían, pues ahora ya saben, y ahí van a estar, o allí han estado siempre las diapositivas que utilizamos en la clase. Hoy agregué un documento en PDF de tejidos vegetales y tejidos animales. Hoy vamos a estar empezando con ese tema y es bien importante que, seguramente hoy no lo vamos a terminar, pero es bien importante que ustedes lo lean desde ya, porque eso es parte de la evaluación que van a tener en el examen corto del día lunes. Entonces, hoy mientras estemos hablando de la clase, yo les voy a indicar cuáles son los temas que se van a estar evaluando el día lunes, ¿oigan? Pero ya saben entonces que ahí tienen ese documento que les va a servir para poder estudiar. También recordarles a ustedes que el viernes tienen examen corto de la práctica del núcleo y división celular. Yo espero que ya estén estudiando. Sé que algunas personas de esta sección se unen a las tutorías de la sección D. Entonces ayer estuvimos hablando un poco de eso y les envié esos documentos que fue parte del repaso de la tutoría. El viernes tiene ese examen corto y el lunes tiene el examen corto de tejidos y reino vegetal. Tejidos y reino vegetal es el contenido que yo les voy a dar en clase, pero se va a estar evaluando en la parte del laboratorio. Entonces, si los quiero bien pilas hoy, tomando sus notas, sus apuntes acerca de lo que veamos para ese examen corto. ¿Estamos? Entonces, vamos a continuar. El último día de clase estuvimos hablando de la membrana celular, estuvimos hablando de los constituyentes de la membrana celular, dijimos que hay dos principales lípidos, que son fosfolípidos y colesterol. Hablando de proteínas, hay dos tipos, las proteínas periféricas, que se encargan de enviar señales al núcleo para que tome la decisión de dejar pasar ciertos compuestos. Las proteínas integrales, que son aquellas que atraviesan completamente la membrana y que van a tener la función de dejar pasar materiales. Hablamos también que la membrana celular está constituida por carbohidratos que van a estar unidos a otras biomoléculas. Entonces hay glucolípidos y glucoproteínas que cumplen una función muy similar a las proteínas periféricas. Funciones generales de la membrana: la comunicación, que es esa entrada y salida de materiales. A nivel de membrana celular se llevan a cabo ciertas reacciones y también como parte de la comunicación están esas señales, esos mensajes entre el medio interno y el medio externo. Empezamos a hablar un poco acerca del transporte pasivo y transporte activo. Hablamos de que el transporte pasivo es aquel que se realiza sin gasto de energía y que realmente el transporte pasivo se va a dar con el objetivo de poder regular las concentraciones del fluido extracelular y el citosol. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo simplemente por el gradiente o la diferencia de concentraciones. Debido a ese gradiente o diferencia de concentraciones, vimos que el transporte pasivo son tipos de difusión, son tipos de desplazamiento
de materiales. Hablamos de que el soluto siempre se difunde de un lugar de alta concentración a uno de baja concentración. Y hablando del solvente, dijimos que el solvente se difunde o se moviliza de un lugar de baja concentración a uno de alta concentración. Entonces, en el caso del movimiento del solvente, vimos que específicamente se llama ósmosis. Hablamos de la difusión simple, que es aquella que ocurre gracias al movimiento de las colas hidrofóbicas. Hablamos de la difusión facilitada, que es aquella que ocurre gracias a las proteínas integrales que van a estar pasando materiales siempre y cuando sean de un tamaño adecuado y puedan pasar a través del poro de esa proteína integral. Entonces, lo único que nos queda pendiente de hablar, que vamos a estar hablando hoy, es el tema del transporte activo. ¿Bien? En el transporte activo vamos a distinguir dos tipos de transporte. Activo. La entrada de materiales a las células se conoce con el nombre de endocitosis. Todo aquello que esté afuera y desee o necesite entrar a la célula con un gasto de energía, a ese movimiento se le llama endocitosis. Mientras que la salida de materiales, la salida de compuestos de la célula hacia el fluido extracelular se conoce con el nombre de exocitosis. Entonces, endocitosis, entrada de materiales a la célula; exocitosis, salida de materiales hacia el fluido extracelular. Ambos movimientos, endocitosis y exocitosis, forman parte del transporte activo. Recibe el nombre de transporte activo porque para que se lleve a cabo requiere de una inversión de energía en forma de ATP. Para que haya endocitosis, para que haya exocitosis, se requiere gastar energía en forma de ATP. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia. Dimos que el transporte pasivo no gasta energía y el objetivo del transporte pasivo es regular las concentraciones, llevar las concentraciones a una condición ideal, que es ese medio isotónico. Para regular las concentraciones, la célula no gasta energía. Pero van a haber ciertas moléculas, ciertos compuestos, ciertos materiales que la célula necesita dejar entrar o dejar salir, pero que son muy grandes. Sin embargo, es necesario que la célula transporte esos materiales, por lo cual la célula va a invertir energía en forma de ATP, y eso es lo que se conoce como transporte activo, que ya vimos que puede ser endocitosis o exocitosis. ¿Alguna pregunta hasta el momento para todos? Ingeniera, buenos días. Buenos días. Sí, dígame, Yaoska. Solo si podría repetir esto último que dijo. Vale, está bien, Yaoska. ¿Había alguien más que estaba hablando? Sí, también quería eso. Bueno, entonces a ver si me recuerdo que fue lo último. Algo importante es que el transporte pasivo no requiere un gasto de energía y la célula lo utiliza para regular las concentraciones. Lo que vimos acerca de que existe una condición ideal, que es el medio isotónico. Las células desean alcanzar esa condición todo el tiempo, o un estado ideal, un estado normal, es que las células se encuentren en ese medio isotónico. Para alcanzar ese medio isotónico, las células van a estar utilizando el transporte pasivo y tratar de alcanzar ese equilibrio, tratar de regular las concentraciones del citosol y del FeC. Entonces la célula no va a estar invirtiendo energía, sino que simplemente por la diferencia de concentraciones, por esas variabilidades en las concentraciones, se va a estar regulando
las concentraciones. Mientras que el transporte activo va a tener otros objetivos. El transporte activo va a ser utilizado únicamente cuando existan materiales, moléculas, compuestos de gran tamaño que la célula requiere, ya sea que requiera sacarlos o bien ya sea que requiera entrarlos. Entonces, cuando existen estos materiales que la célula necesita transportar y son muy grandes, la célula va a invertir energía en forma de ATP para poder movilizar los materiales. Por lo tanto, el transporte activo, su objetivo es únicamente movilizar aquellos materiales que la célula necesita y que son muy grandes, que no pueden pasar por medio del transporte pasivo. Recapitulando, dijimos entonces que el transporte activo lo podemos distinguir de acuerdo así. Los materiales entran a la célula, se llama endocitosis. Si los materiales salen de la célula, se llama exocitosis. Ambos van a tener un gasto de energía. Ahora bien, ¿alguna pregunta? Bueno, en el caso muy específico de la endocitosis, se distinguen dos movimientos de acuerdo a la naturaleza del material. Entonces, en el caso muy específico de la endocitosis, podemos distinguir dos movimientos de acuerdo a la naturaleza del material que esté entrando a la célula. La endocitosis puede ser fagocitosis. La palabra fago significa comer, ¿sí? Entonces, la endocitosis puede ser fagocitosis cuando los materiales que están entrando son sólidos. Cuando son moléculas, son compuestos sólidos. Entonces, literalmente la célula lo que hace es comérselos, ¿sí? Por eso se llama fagocitosis. Por otro lado, la endocitosis puede ser pinocitosis cuando los materiales son líquidos. La palabra pino lo que quiere decir es beber. Entonces, cuando un compuesto, una molécula en estado líquido necesita entrar a la célula o la célula requiere que entre algún compuesto en estado líquido, a eso se le conoce con el nombre de pinocitosis. Fagocitosis, entrada de compuestos sólidos. Pinocitosis, entrada de compuestos líquidos, ¿sí? Y esto únicamente se distingue cuando es una endocitosis, cuando los materiales están entrando a la célula. En el caso de la exocitosis, únicamente va a tomar ese nombre. ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ver esto en forma. Disculpe, ingeniera, pinocitosis, ¿qué dijo que era? La entrada de compuestos en estado líquido. Gracias. ¿Está bien, Edwin? Entonces vamos a ver esto de forma gráfica. Esto lo vimos el día anterior, la estructura de la membrana celular, cómo actúan las glucoproteínas. Hablamos de la difusión, que es ese movimiento de partículas de soluto de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Hablamos de la ósmosis, que dijimos que es el movimiento del solvente de un lugar de baja concentración a uno de alta concentración a través de una membrana. Hablamos de difusión simple, que es aquella que se da gracias al movimiento de las colas hidrofóbicas que van creando ciertos vacíos y por allí aprovechan a pasar algunas moléculas relativamente pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono y agua. Hablamos de la difusión facilitada, que es aquella en donde se da el movimiento a través de las proteínas integrales, siempre y cuando las partículas o compuestos sean de un tamaño adecuado al poro de esas proteínas.
hablamos de las condiciones que se pueden presentar de acuerdo a las concentraciones de la célula, del citosol y del FEC. Condición ideal, una solución isotónica donde ambas concentraciones están en equilibrio. Lo que más se mueve o lo que se mueve más fácilmente es el solvente. Medio hipertónico es aquel en donde la concentración en el FEC es mucho mayor que la concentración en el citosol. Aquí hablábamos de los problemas que se pueden presentar debido a este medio hipertónico, que si es muy alta la concentración en el FEC, finalmente la célula se puede deshidratar por tratar de controlar o tratar de equilibrar esa situación. Ya hablábamos de la solución hipotónica, que es cuando en el citosol existe una mayor concentración con respecto al fluido extracelular. Entonces, para regular este medio hipotónico, ustedes bien me indicaban que lo que hace la célula es dejar pasar solvente, es dejar entrar solvente al citosol, y yo les indicaba que en células animales esto puede ser muy peligroso, ya que si es excesiva la entrada del solvente, la célula puede incluso llegar a estallar. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que vimos el día anterior. Y aquí hablando de lo que estamos viendo hoy, así es como se da la endocitosis. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el FEC van a existir algunas partículas o algunos compuestos que la célula requiere que entren hacia el citosol. Si estos compuestos son muy grandes para no pasar por medio del transporte pasivo, la célula va a invertir energía para dejarlos pasar. ¿Cómo invierte esa energía? Si ustedes se dan cuenta, la célula lo que hace es utilizar parte de la membrana celular para poder envolver esos compuestos y poder entrarlos hacia el citosol. Esto que hace la célula son movimientos en la membrana celular. Y a estos movimientos que hace la membrana celular para poder envolver a los compuestos se le conoce con el nombre de invaginación. Invaginación. Entonces, ¿qué es una invaginación de la membrana celular? Es un movimiento con el que busca envolver, empacar los compuestos que estén, los compuestos que la célula requiere que entre. Entonces, estos movimientos, vean, viene aquí la membrana, empieza a doblarse, con esos pliegues, con esos dobleces, lo que hace es que va a estar envolviendo a los compuestos, hasta que finalmente se dobla completamente, y lo que hace es cerrar y formar esta estructura. Este saquito, esta bolsita que se forma como producto de la invaginación, recibe el nombre de vesículas. Entonces, la membrana celular se va invaginando hasta que se cierra completamente y se forma una vesícula. ¿Qué es una vesícula? Es una especie de bolsita, es una especie de saco que va a contener en su interior los compuestos que extrajo, o los compuestos que estaban en el FEC y que están entrando ahora a la célula. Si se dan cuenta, disculpe. Sí, solo termino esto. Si se dan cuenta, para poder realizar este pliegue, para poder cerrar y para poder formar esas vesículas, allí es donde se gasta la energía, ahí es donde se invierte el ATP. Ahora sí, lo escucho. Dígame. Mi señal se cortó y escuché que mencionó algo de vesícula, pero no escuché lo que dijo. ¿Podría repetirlo, por favor? Bueno, entonces les estaba comentando que el transporte activo se da gracias a que la membrana celular va a hacer movimientos formando esos pliegues con tal de envolver a los compuestos,
y a ese movimiento de la membrana celular se le conoce como invaginación. Cuando la invaginación se ha completado y finalmente se cierra esa parte de la membrana, a esta estructura de aquí, a esta bolsita de aquí que se forma, se le llama vesícula. Entonces las vesículas son porciones, son parte de la membrana celular que llevan envueltos los compuestos que han entrado a la célula. Y ahí es donde se gasta la energía, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Aquí únicamente hacerles un recordatorio, patojos, porque esto ustedes ya lo hablaron cuando recibieron la práctica de organelos. Si esto es una célula animal, recuérdense que estas vesículas de la membrana celular son destruidas para poder sacar a estos compuestos que llevan en su interior. ¿Se recuerdan qué organelos son los encargados de destruir las vesículas de la membrana celular? ¿Los lisosomas? Los lisosomas, es correcto. Entonces, cuando entra la vesícula, los lisosomas actúan, van a destruir esa vesícula y así es como se liberan esos compuestos que van en el interior. Patojos, si estos compuestos que están entrando, estos puntitos verdes, son o están en estado sólido, ¿cómo se le llama específicamente a ese movimiento? Fagocitosis. Fagocitosis, correcto. Y si fueran... Fagocitosis. Correcto, fagocitosis. Ah, no. Y si fueran compuestos en estado líquido, ¿cómo se llamaría este movimiento? Pinocitosis. Pinocitosis, correcto. Entonces, si lo queremos ver de una forma animada, vean, así es como ocurre el transporte activo. Entonces, los compuestos que van a estar afuera son envueltos por la membrana celular en un movimiento llamado invaginación hasta que se forma una estructura en forma de bolsa, en forma de saquito, que es una vesícula, y eso es lo que entra al interior de la célula. Cuando los compuestos quieren salir, entonces también se forman vesículas en el interior de la célula. Estas vesículas se acercan a la membrana celular y esa vesícula va a ser reabsorbida por la membrana celular y de esa forma es como pueden salir los compuestos. En el caso de la exocitosis, dijimos que sin importar si son compuestos sólidos o son compuestos líquidos, siempre se va a llamar exocitosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda respecto a esto? Veamos qué dicen aquí. ¿Por qué se hace la vesícula? Lo que lleva adentro es hidrofóbico. Entonces, la vesícula se hace, voy a regresar la diapositiva anterior, la vesícula se forma porque los compuestos son muy grandes. Los compuestos son muy grandes que no pueden pasar por el transporte pasivo. Los compuestos son muy grandes que no pueden pasar a través de los espacios que se crean por las colas hidrofóbicas en una difusión simple o no pueden pasar por los poros de las proteínas integrales en una difusión facilitada. Entonces, como son muy grandes y la célula lo requiere, ya sea dejar entrar o dejar salir, la forma que tiene la célula para poder permitir el paso de esos compuestos es formando saquitos, es formando algunas bolsitas, porque al ser compuestos muy grandes, no van a pasar a través de los fosfolípidos, no van a pasar a través de las proteínas integrales. Entonces, sin importar la naturaleza del compuesto, si son hidrofóbicos o si son hidrofílicos, es principalmente por su tamaño que se tienen que formar estas vesículas, ¿sí? Porque de otra forma no van a pasar a través de la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que hace la membrana? Los envuelve, como que los abraza para poder dejarlos pasar.
y es principalmente por el tamaño de sus compuestos o por la cantidad que van a pasar, pero que por su tamaño no pueden pasar por medio del transporte pasivo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniera, ambos tienen gasto de energía. ¿Y en dónde lo gastan o dónde lo dejan? ¿En el fluido extracelular o en el citoplasma? Entonces, Wesley, lo que sucede es que tanto para formar vesículas que ingresen como para formar vesículas que salgan, ahí es donde se gasta la energía. Vea, se tiene que formar esta estructura. Entonces, cuando entran, vea, la estructura se forma a partir de los fosfolípidos de la membrana. Y una vez adentro, los lisosomas tienen que destruir eso. Ahí es donde se está gastando la energía. Ahí se está invirtiendo ATP para formar la vesícula y para destruirla. Cuando se da la exocitosis, desde aquí adentro del citosol se tiene que formar una vesícula. Ahí se invierte energía para crear fosfolípidos, para formar la vesícula. Y su pregunta es, ¿en dónde se queda esa energía? Veamos, en la exocitosis es bien fácil ver que esta vesícula que se formó aquí adentro, posteriormente reabsorbida por la membrana celular. Entonces, cuando vemos la endocitosis, aquí se adquieren los materiales para formar la vesícula y posteriormente los lisosomas los destruyen para poder sacar esos materiales. Entonces, toda esa energía va a estar constantemente circulando en la célula. Pero ¿en dónde se gasta o en dónde se requiere ese ATP? Se requiere para la formación de vesículas. ¿Alguna otra duda? Ingeniera, disculpe, ¿y como qué moléculas son lo suficientemente grandes para que las envuelvan? Entonces, algunas moléculas bastante grandes pueden ser, por ejemplo, las hormonas. Algunas pueden ser muy grandes. Existen macromoléculas dentro de las biomoléculas. Las más grandes son proteínas. Entonces, una proteína puede ser muy, muy grande que no va a pasar por las proteínas integrales ni por las colas hidrofóbicas. O incluso algunos microorganismos, como por ejemplo bacterias, que habíamos hablado un poquito de que a veces la célula deja pasar bacterias porque es más fácil destruirla en el interior. Entonces, compuestos o materiales como esos son muy grandes que van a estar pasando a través del transporte activo. Y recuerden una cosa, dijimos que el transporte pasivo se utiliza para regular concentraciones. También mencionamos que es más fácil que fluya el solvente. Entonces, si lo queremos generalizar, podemos decir que en el transporte pasivo principalmente se va a dar el paso de agua. Obviamente hay excepciones, pero en el transporte pasivo lo que más va a estar fluyendo es el agua. Eso quiere decir que para otros compuestos, para otros materiales, la célula va a estar requiriendo el transporte activo. No sé si quedó clara esa parte. Les voy a repetir, en el transporte pasivo lo que más se mueve es el solvente. Lo que se mueve en mayor proporción es el agua. Por lo tanto, los demás materiales, la gran mayoría de compuestos, van a requerir de un transporte activo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, para todos. Entonces, si no tienen dudas, algo relacionado con esto que hemos estado hablando de energía, hemos estado hablando de ATP, y yo creo que desde el inicio del curso hemos hablado de este compuesto. Sin embargo, nunca lo hemos visto bien cómo es. Esto es el ATP, se los presento. ATP son las siglas o la abreviatura de adenosin trifosfato.
Entonces quiero que se concentren en esta parte que encerré aquí en rojo. Vean solo esta parte que encerré aquí en rojo y les pregunto, ¿cómo se llama ese compuesto que les encerré en rojo? Vean, tiene una base nitrogenada que es adenina, una pentosa que es una ribosa y un grupo fosfato. ¿Cómo podemos denominar a ese compuesto que está encerrado en rojo? ¿Ya se les olvidó, patojos? Nucleótido. Nucleótido. Nucleótido, correcto. ¿Qué es el ATP? Es un nucleótido. Es un nucleótido. La única diferencia con los nucleótidos que ya conocíamos es que en el caso del ATP va a poseer 3 grupos fosfato. Estos 3 grupos fosfato tienen la propiedad de que se puede separar. Se puede separar uno y vean, del rompimiento de este enlace es donde se obtiene esa energía. Ahí se recuerdan, cuando hay catabolismo, cuando se rompen enlaces, se libera energía. Entonces el ATP es un nucleótido con 3 grupos fosfato que tienen la capacidad de desprenderse de uno y ahí es donde se produce esa energía. Entonces, todo eso que decimos, energía en forma de ATP, energía de la célula que es en forma de ATP, realmente es esta molécula. ¿Ven? Esta es la molécula encargada de darnos la energía. Esta es la molécula encargada de que nuestra célula realice todos los procesos que conllevan un gasto de energía. Por ende, nuestros tejidos funcionan gracias a este ATP, nuestros órganos funcionan gracias a este ATP, nosotros funcionamos gracias a este ATP. Entonces les decía que tiene la capacidad de desprender un grupo fosfato y ahí es donde se libera esa energía. El ATP en presencia de agua, recuérdense, el agua es necesaria para el catabolismo. ¿Qué es lo que ocurre? El agua va a romper este enlace y como consecuencia de ello se va a liberar energía. Rompimiento de enlaces siempre conlleva la liberación de energía. Entonces, en nuestras células podemos encontrar el ATP que va a ser el encargado de brindarnos esa energía. Cuando se rompe el enlace, se forma una molécula que sigue siendo un nucleótido, vean, solo que esta vez va a tener solo 2 grupos fosfato y a esto se le conoce como ADP, que es un adenosín difosfato. En las células también se puede encontrar el ADP por allí libre y el ADP lo único que está esperando es poder encontrarse con un grupo fosfato para poder reformarse en ATP. Entonces, patojos, nuestra energía la obtenemos de un nucleótido que es el adenosín trifosfato, que este nucleótido tiene la característica de poseer 3 grupos fosfato y como ya lo vimos, este nucleótido en presencia de agua se puede desprender de un grupo fosfato y ahí es como se da la liberación de energía. Entonces, de esta forma es que se llevan a cabo todos los procesos en la célula que requieren de energía. Aquí. Perdón, no sé si me están hablando a mí. Entonces, ¿qué les iba a decir para todos? Bueno, cuando hablamos de ATP, entonces ustedes ya tienen ahí una imagen para poder imaginarlo en su cabeza, cómo es que funciona, cómo es la energía en la célula, y es un nucleótido. Si se dan cuenta, aquí sigue presente el metabolismo, que gracias a esta reacción de catabolismo específicamente, se da la liberación de la energía necesaria para la célula. Entonces, esto era solo para que ustedes supieran cómo es el ATP.
¿Alguna pregunta? Entonces, dejamos por un lado los temas de la membrana celular, dejamos por un lado transporte activo y transporte pasivo y nos vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver, ahí se recuerdan, el lunes les dije que íbamos a terminar de ver ciertas estructuras celulares que quedaron pendientes de su práctica. Entonces, para ello les voy a recordar algunas cosas. Ustedes en su práctica hablaron de la pared celular, vieron que está compuesta por pared primaria, hecha principalmente de celulosa, lámina media, hecha principalmente de pectatos de calcio y de magnesio, y en algunos casos se puede presentar una pared secundaria. Esta pared celular está presente en las células vegetales. Dijimos que es una estructura bastante rígida, bastante dura, que le va a dar esa resistencia y ese soporte a los vegetales. O sea, las células vegetales están protegidas por esta estructura sólida que es la pared celular. Sin embargo, al ser una estructura muy dura, muy sólida, las células vegetales podrían tener problemas de comunicación. Es por ello que en las células vegetales existen unas estructuras que van a permitir la comunicación entre ellas. De esas estructuras vamos a hablar más adelante. Era únicamente para recordarles que en las células vegetales hay pared celular. Por otro lado, en su laboratorio también hablaron del glucocáliz o glucocálix, que es una estructura ahí de proteínas, carbohidratos, que están rodeando a las membranas celulares de las células animales. Las células animales, al no poseer paredes celulares, no están fuertemente unidas, y el glucocáliz lo único que hace es brindar una protección. Es por ello que en las células animales existe algo denominado uniones celulares. En las células animales vamos a encontrar uniones celulares y existen 3 tipos de uniones celulares. La primera es una unión hermética. La unión hermética es aquella que va a estar uniendo y sellando células, uniendo y sellando células fuertemente. Entonces, las uniones herméticas las vamos a encontrar en aquellas células que requieren una unión hermética, en aquellas células en donde constantemente se da paso de materiales. Pensemos un momento, por ejemplo, en los animales existen estos conductos en donde se transporta la orina. Entonces, estos conductos urinales, ahí constantemente está fluyendo el líquido, está fluyendo la orina, y si en esas células que están formando esos conductos no estuvieran fuertemente unidas, ¿qué pasaría? Simplemente la orina se desparramaría por todos lados. Entonces, la unión hermética va a estar presente en aquellas células que requieren una unión fuerte, una unión que sea sellante, que una fuertemente a las células. Entonces, un ejemplo de ello son los conductos urinales. También las podemos encontrar en los tejidos de los intestinos, donde constantemente hay paso de materiales. Entonces, la unión hermética va a ser como un montón de botones, un montón como de remaches que van a estar uniendo fuertemente a la célula, ¿sí? Si se dan cuenta en este esquema, cada uno de estos puntos verdes es una unión hermética. E imagínenselos tal como botones, como que si fueran de estos botones o remaches que se pegan fuertemente y van a estar uniendo a las células animales. Entonces, las uniones herméticas
pueden estar a lo largo de las membranas celulares de células vecinas. Sin embargo, siempre van a permitir la difusión de materiales, siempre van a permitir el paso de compuestos, pero las células van a permanecer fuertemente unidas. ¿De qué están hechas las uniones herméticas? Están hechas de un complejo de proteínas. ¿Qué quiere decir un complejo de proteínas? Un montón de proteínas van a estar actuando en estas uniones herméticas. Es decir, que estos como botoncitos, estos como remaches, están hechos de proteínas que mantienen unidas a las células. ¿En dónde vamos a encontrar uniones herméticas? Conductos urinales, por ejemplo, en las venas también podemos encontrar estas uniones herméticas en lugares donde se requiera una unión fuerte. ¿Alguna pregunta? Bueno, el siguiente. Esto también va a incluir en el corto de lunes. No, pero pues todavía no les he dicho dónde vamos a empezar el corto de lunes. Ahorita todavía no. Bueno. Ingeniera, disculpe, que dijo que estaban hechas las uniones herméticas. Por un complejo de proteínas, por muchas proteínas. Gracias. La unión por adherencia. Dígame. Una pregunta, ¿en dónde dijo que se encontraba la unión hermética? En aquellas células que requieren una unión sellante, una unión fuerte, como por ejemplo las células que conforman conductos urinarios, por ejemplo las células que conforman venas, células que conforman los intestinos. ¿Por qué requieren de una unión fuerte y sellante? Porque en esas estructuras constantemente están pasando materiales. Por ejemplo, en los conductos urinarios, ahí se mantiene constante el flujo de orina. En venas está constante el flujo de la sangre, en el intestino está constante el paso de los materiales del alimento. Entonces requieren que estén fuertemente unidas para evitar que esos materiales se salgan. Bueno, la siguiente unión es la unión por adherencia, y aquí vimos que la unión hermética era parecida a los remaches, era parecida a ciertos botones. Aquí la unión por adherencia, imagínensela ustedes como esas bandas que comúnmente conocemos como pega-pega o velcro, si lo conocen así, que nos permiten unir, ya sea en chumpas o suéteres, nos permiten unirlos, o en algunos zapatos, esos pega-pega o velcro. Así son las uniones por adherencia. Si se dan cuenta, esta es una unión por adherencia y es muy parecida a lo que yo les mencionaba, a ese velcro o a esos pega-pega. A esta estructura que se forma debido a las uniones por adherencia, vean que son este montón como de pelitos aquí, a esta estructura que se forma debido a la unión por adherencia se le conoce como desmosomas. Los desmosomas entonces son bandas o parches en donde se forman las uniones por adherencia. Los desmosomas son bandas o parches en donde se forman las uniones por adherencia. Las uniones por adherencia también van a estar uniendo fuertemente a las células, pero que sea en un grado un poquito menor que las uniones herméticas. Sin embargo, mantienen unidas a las células. Las uniones por adherencia, llamadas desmosomas, también están hechas de proteínas, pero aquí es abundante una proteína llamada caderina. Entonces en los desmosomas va a ser abundante la proteína llamada caderina, que va a estar conformando esos parches, esas bandas que funcionan para unir a las células. Y vean, por lo regular, las uniones celulares en las células animales
se presentan todas juntas. Es decir, vimos uniones herméticas en conductos urinarios, venas, intestinos, y es bien probable que en esos mismos lugares también haya uniones por adherencia. ¿Por qué razón? Recuerden, las células animales no poseen una lámina media que las unan fuertemente. Entonces, las células animales han desarrollado estructuras para garantizar esa unión. Entonces, por lo regular, van a estar presentes todos los tipos de uniones en las células. Entonces, unión por adherencia, se forman estos parches llamados desmosomas que van a estar formados de proteínas en donde es abundante una proteína llamada caderina. La unión por adherencia también une fuertemente a las células, pero quizá en un grado un poco menor que la unión hermética. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar la unión por adherencia? Por ejemplo, en las células del intestino, allí también van a estar presentes las uniones por adherencia. Otra característica de las uniones por adherencia es que permiten un mayor flujo de materiales. A través de las uniones por adherencia puede haber una mayor comunicación en las células, ¿sí? El flujo de materiales puede ser más directo, más fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir lo último que dijo, ingeniera, por favor? Sí, les comentaba que en las uniones por adherencia el flujo de materiales va a ser mayor, va a haber un mayor flujo de materiales, va a haber una mayor comunicación en comparación a las uniones herméticas. Entonces, uniones herméticas, siempre hay flujo de materiales, pero quizá menos, y en las uniones por adherencia el flujo de materiales es mayor, la comunicación es mayor. Los materiales se pueden difundir con mayor facilidad. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, entonces va a estar rodeada la membrana por lisosomas. La membrana celular quizá no rodeada, sino que en ciertos puntos específicos entre las membranas de células vecinas van a haber parches llamados desmosomas. Entonces, no completamente rodeada, sino que en lugares bien específicos van a estar situados estos desmosomas. Aquí lo podemos ver en este esquema de aquí arriba. Vean, hay dos células vecinas y si ustedes se dan cuenta, los desmosomas están en una región específica, uniendo en lugares bien específicos a esas células vecinas. ¿Alguna otra pregunta? Esta es menos fuerte que la unión hermética, ¿verdad? Sí, es un poquito menos fuerte y por ende va a permitir un mayor flujo de materiales. ¿Alguna otra duda? Bueno, y el último tipo de unión celular en células animales se llaman uniones por cavidad. Uniones por cavidad. Aquí vean, también son proteínas las que forman estas estructuras, y en este caso las proteínas van a formar una estructura en forma de tubo, una estructura en forma de canal. No vamos a darle un nombre específico, sino simplemente vamos a decir que son canales, que son estructuras en forma de canales que van a estar uniendo a las células vecinas. Y más que unir a las células vecinas, lo que van a estar cumpliendo es una función de comunicación. Gracias a estos canales, gracias a estos tubos, las células animales van a tener una comunicación. El citoplasma de una célula va a poder comunicarse con el citoplasma de una célula vecina porque pueden fluir con bastante facilidad a través de estos canales. Estos canales tienen una característica, que la célula, de acuerdo a su necesidad, los puede cerrar. Es decir, si a la célula no le interesa o no requiere la comunicación de los citoplasmas vecinos,
la célula lo cierra. Pero si la célula requiere comunicación, si la célula requiere difundir materiales a las células vecinas, puede abrir esos canales. Entonces las uniones por cavidad también van a estar uniendo a las células animales en un grado menor y lo que van a hacer es brindar una mayor comunicación. A través de las uniones por cavidad, los materiales se pueden difundir con mayor facilidad. Entonces, estas uniones por cavidad, como les dije anteriormente, también pueden estar presentes, por ejemplo, en las células del intestino, y van a estar presentes las uniones por cavidad en regiones y en específicas de la célula. Entonces, por ejemplo, las células del intestino, por ello van a tener uniones herméticas. Requieren estar fuertemente unidas y al mismo tiempo comunicadas. Por ello van a tener desmosomas y también uniones por cavidad. Entonces, uniones por cavidad unen a las células, quizás no tan fuertemente como las uniones herméticas, pero sí brindan una mayor comunicación. Sí son capaces de brindar o mantener comunicados a los citoplasmas de células vecinas, en el caso de las células animales. ¿Qué deben saber? Uniones por cavidad, estructuras en forma de canal hechas por proteínas que pueden abrirse y pueden cerrarse de acuerdo a las necesidades de la célula. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, veamos el siguiente esquema. Esto es como se ven las células del intestino delgado. Ustedes se dan cuenta en la parte de arriba que hay un montón de uniones herméticas. Entonces, en esta región específica de las células del intestino delgado van a estar fuertemente unidas. En regiones específicas van a estar presentes los desmosomas, que son las uniones por adherencia. Y regularmente en la parte basal, en la base de las células, van a estar presentes las uniones por cavidad. Las uniones por cavidad. Entonces yo les decía, estas uniones por lo regular están presentes todas en las células, pero son muy importantes en aquellos tejidos u órganos donde hay un constante flujo de materiales. En el caso de las células del intestino, por aquí arriba va pasando el alimento, por eso tienen estos como pelitos para poder absorberlo. Entonces aquí arriba está pasando constantemente un flujo de materiales y por ello es que las células requieren estas uniones. Algo muy similar pasa en los conductos urinarios, en las venas, por ejemplo, donde hay un flujo constante de materiales, las células deben permanecer fuertemente unidas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda para todos? Bueno, entonces ahora ya saben, las células animales o nuestras células no poseen esa lámina media que las una fuertemente. Sin embargo, en nuestras células van a existir estos tipos de uniones celulares. Ingeniera, entonces en una célula se pueden encontrar varias uniones. Es correcto. Es correcto. Según la función o según la localización de la célula, podemos encontrar los 3 tipos de uniones, 2 tipos de uniones, pero por lo regular, lo más común es que estén presentes todas las uniones celulares en todas las células. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen preguntas para todos, vamos a dejar este tema y vamos a hablar algo relacionado, pero en las células vegetales. Entonces, cuando les dije ahí de la pared celular, les mencioné que en las células vegetales
también existen estructuras que las mantienen comunicadas. Las estructuras que se encargan de comunicar células vegetales reciben el nombre de plasmodesmos. Los plasmodesmos, vean, son estas estructuras en forma de canal, en forma de un tubo, que van a estar comunicando a una célula vegetal con otra célula vegetal. Los plasmodesmos atraviesan la membrana, atraviesan la pared primaria, la pared secundaria, la lámina media, para llegar hacia la otra célula vegetal vecina. Entonces los plasmodesmos van a estar comunicando citoplasma con citoplasma vecino entre células vegetales. Los plasmodesmos tienen la característica de que son tubos que todo el tiempo están abiertos. En ambos extremos son tubos que todo el tiempo están abiertos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de dibujar células vegetales vecinas con su pared primaria y con otro color voy a dibujar la membrana celular de estas células vegetales. Entonces, imaginemos para todos que estas son células vegetales y que eso azul son las membranas celulares. Entonces, ¿cómo actúan los plasmodesmos? Los plasmodesmos son tubos que van a estar atravesando completamente de membrana a membrana entre células vecinas. Son tubos que van a estar comunicando completamente de membrana a membrana entre células vecinas. Hacia aquí abajo también debe haber otra célula, entonces también van a estar presentes los plasmodesmos. Los plasmodesmos son estos tubos que todo el tiempo están abiertos. Entonces vean lo que ocurre. El citoplasma de esta primera célula, vamos a decir que es así. Debido a la presencia de plasmodesmos, este citoplasma se puede difundir a la célula vecina. Entonces la célula vecina también va a tener un citoplasma así. Y este citoplasma también se va a difundir a la otra célula vecina, por lo tanto este citoplasma va a ser así. Y así sucesivamente todos los citoplasmas se van a estar difundiendo hacia las células vecinas. Todos los citoplasmas se van a estar difundiendo hacia las células vecinas. A todos, esto fue lo que sucedió en su primera práctica cuando una flor. ¿Qué pasó? Ustedes colocaron ese tallo en un recipiente con colorante y se dieron cuenta cómo poco a poco fue subiendo ese colorante, desde la base del tallo hasta los pétalos de la flor. ¿Por qué razón se puede hacer eso? Debido a la presencia de plasmodesmos que mantienen comunicados a los citoplasmas de las células vegetales. Y si ustedes se dan cuenta de una cosa, todos los citoplasmas son iguales. Ustedes se dan cuenta, el citoplasma de la célula 1, el citoplasma de la célula 3 y así sucesivamente son iguales. Entonces, debido a la presencia de los plasmodesmos, se forma un solo citoplasma. Se forma una unidad citoplasmática. A esa unidad citoplasmática se le conoce con el nombre de simplasto. Les repito, ¿qué es el simplasto? El simplasto es la unidad citoplasmática. Simplasto es la unidad citoplasmática presente
en células vegetales debido a la presencia de plasmodesmos. Simplasto de la unidad citoplasmática presente en células vegetales debido a la presencia de plasmodesmos. Y vean una utilidad de que exista este simplasto, ustedes ya lo vieron en sus laboratorios, que podemos teñir los tejidos vegetales gracias a esa comunicación que existe entre los citoplasmas de células vegetales. Pero también tiene otra utilidad desde el punto de vista de las prácticas agronómicas. Vean, patojos, cuando nosotros utilizamos productos, principalmente vamos a hablar ahorita de productos químicos, por ejemplo, un fertilizante, sabemos que si el fertilizante lo colocamos, por ejemplo, a nivel de la raíz, sabemos que esa molécula del fertilizante va a poder llegar hacia otros órganos, va a poder llegar al tallo, a las hojas o a otros órganos donde sea necesario, gracias a que en las células vegetales existe esta comunicación. Algo bien interesante sucede en el caso de los herbicidas. Ustedes, conforme vayan desarrollando sus módulos, sus prácticas, van a ir adquiriendo ese conocimiento. Pero desde ya les digo, en el caso de los herbicidas, que son productos destinados al control de plantas, herbicidas para controlar o eliminar plantas, principalmente malezas, en el caso de los herbicidas vamos a encontrar que de acuerdo a su modo de acción, podemos encontrar herbicidas sistémicos y herbicidas de contacto. Entonces, aquellos herbicidas de contacto lo que van a hacer es destruir o eliminar lo que toquen. Si nosotros aplicamos un herbicida de contacto sobre el follaje, lo que va a hacer es destruir las hojas. Pero el resto de órganos pueden quedar intactos porque funciona únicamente en aquello que toque. Por otro lado, tenemos los herbicidas sistémicos. En el caso de los herbicidas sistémicos, van a eliminar o van a controlar de forma integral a un vegetal. ¿Por qué razón? Los herbicidas sistémicos van a entrar al sistema vascular de las plantas y gracias a que las células están comunicadas vía plasmodesmos, estos herbicidas sistémicos se pueden trasladar por todo el vegetal. Un herbicida sistémico nosotros lo podemos aplicar a nivel de la raíz y esa molécula puede llegar hasta la punta del vegetal, ya que se va a ir comunicando gracias a este simplasto. Entonces, para hablar más técnicamente, para que ustedes ya vayan formando su vocabulario técnico, ese traslado o ese movimiento de las moléculas, ya sea de un herbicida o de cualquier producto, a ese movimiento o traslado se le conoce con el nombre de translocación. Entonces, patojos, ahora cuando ustedes vayan a un agroservicio y pidan su herbicida, que se les recomienda un herbicida para controlar ciertas malezas en sus cultivos, ahora ustedes ya pueden hacer preguntas como, ¿y este herbicida por qué vía se trasloca? Este herbicida, ¿cómo se trasloca? Y ya saben ustedes, se está hablando de el movimiento de la molécula de ese herbicida. Y solo para ir terminando esto, patojos, vean, en el caso de las células vegetales, ya hablamos que el simplasto es esa unidad citoplasmática que se forma debido a la presencia de plasmodesmos, pero si ustedes se recuerdan, por aquí afuera, en el exterior de las células, existe algo llamado fluido extracelular. Y este fluido extracelular, en el caso de las células vegetales, también es muy similar en todas las regiones. Entonces, a todo lo que fluye por afuera de las células,
a todo lo que fluye por afuera de las células se le conoce con el nombre de apoplasto. Simplasto, citoplasmas iguales, apoplasto es todo aquello que fluye por afuera de las células. En el caso de los herbicidas sistémicos, algunos se traslocan, es decir, se movilizan por el simplasto. ¿Qué quiere decir eso? Algunos herbicidas se van a movilizar por medio de los plasmodermos. Pero algunos herbicidas sistémicos prefieren la ruta del apoplasto. Algunos herbicidas sistémicos se van a ir traslocando por el fluido extracelular. Y patógenos, esta vía del apoplasto es mucho más rápida. Si un herbicida sistémico se trasloca vía apoplasto, debemos saber que su acción va a ser mucho más rápida, que se va a poder movilizar mucho más rápido por todo el vegetal. Entonces, ahora sí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta para todos? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, o Teresita, ¿tiene alguna pregunta? Sí. ¿Bien? ¿Qué fue lo que dijo del herbicidas sistémicos? Los herbicidas sistémicos se pueden traslocar por vía simplasto, es decir, a través de los plasmodermos, o se pueden traslocar vía apoplasto, es decir, por el fluido extracelular. La vía apoplasto es mucho más rápida, entonces esa información nosotros la podemos leer en la etiqueta del herbicida, y si este herbicida dice que se trasloca vía apoplasto, nosotros ya vamos a saber que va a tener una acción mucho más rápida que, por ejemplo, comparado con un herbicida que se trasloque vía simplasto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Está bien? Bueno, si no tienen preguntas para todos, realmente con eso terminamos este tema. Aquí lo que ven es otro esquema de las uniones celulares. Aquí vemos los desmosomas. Aquí vemos las uniones herméticas. Otro tipo de desmosomas, pero también son uniones por adherencia, y las uniones por cavidad, en donde están esas estructuras en forma de tubo. Pero es únicamente otra forma de ver las uniones. Bueno, si no tienen dudas, patojos, con esto terminamos el tema de la célula en general, lo que había quedado pendiente con la célula. Si no tienen dudas, solo déjenme cambiar de presentación. Contenido que se va a evaluar en el examen corto de lunes. Es lo que se va a evaluar en el examen corto de lunes. Solo aquí estamos. Ahora sí, patos. Entonces, vean, ya terminamos de hablar de la célula, ya terminamos de hablar de todas las estructuras celulares que habían quedado pendientes, y ahora vamos a hablar de los tejidos vegetales, y esto ya es contenido que se evalúa el día lunes. Antes de empezar a hablar específicamente de los tejidos vegetales, recuerden ustedes que un tejido es un conjunto de células que van a estar cumpliendo una función específica. Entonces, los tejidos son conjuntos de células que tienen una misma función específica. Vamos a empezar a hablar de los tejidos vegetales, patojos. Y el primer tipo de tejido vegetal se llama
tejidos meristemáticos. Este es el primer tipo de los tejidos vegetales, llamados tejidos meristemáticos. La función de los tejidos meristemáticos es el crecimiento. En los tejidos meristemáticos vamos a encontrar zonas de división celular, vamos a encontrar zonas de mitosis, por ende se va a estar dando ese crecimiento. Las células que conforman los tejidos meristemáticos son células con una pared celular muy delgada, son células no diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que son células sin especialización. Son células donde todas se parecen, son células que aún no saben qué función van a desempeñar, por lo tanto se dicen que son células no diferenciadas. Solo para que recuerden y ustedes vayan relacionando conocimientos, recuerden que existe una hormona vegetal que estimula la diferenciación, que estimula la especialización de las células. Entonces, todas las células que están conformando los tejidos meristemáticos, posteriormente, por acción de las citoquininas, que es la hormona que ayuda a la diferenciación de las células, posteriormente estas células, por acción de las citoquininas, se van a especializar y van a ir a formar parte de tejidos específicos. Mientras que en los tejidos meristemáticos todas las células son no diferenciadas, no poseen especialización, son células de una pared celular muy delgada porque están enfocadas únicamente en hacer mitosis, 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 mitosis y mitosis para propiciar el crecimiento de los vegetales. Existen varios tipos de tejidos meristemáticos y nosotros vamos a hablar de todos ellos. Vamos a hablar de todos ellos. Este es un esquema que vamos a ver. Vamos a colocar aquí un vegetal. Vamos a colocar aquí un vegetal. Aquí está el nivel del suelo y estas son sus raíces. Entonces vean, muchachos, que en este caso, este corte longitudinal es como si tomáramos este vegetal, y lo rebanáramos, lo cortáramos de esta forma. ¿Sí? Lo cortáramos de esta forma longitudinal. Entonces, en la punta, en el ápice de ese vegetal, nosotros vamos a encontrar algo llamado meristemo apical. Entonces, justo en la punta de ese vegetal está un tejido llamado meristemo apical, ¿sí? Este meristemo apical es bien importante porque es el encargado de brindar un crecimiento vertical hacia arriba. Entonces, primer tipo de tejido meristemático tenemos el tejido meristemático apical, que se encuentra justo en la punta, justo en el ápice del vegetal, y tiene esa función de un crecimiento vertical hacia arriba. En este esquema no aparece, pero también existe un tejido meristemático apical en la raíz, en la punta de la raíz, también existe un tejido meristemático apical. ¿Cuál es la función del tejido meristemático apical de la raíz? Brindar un crecimiento vertical, pero hacia abajo, ¿sí? Entonces, en el vegetal existen tejidos meristemáticos, aquellos que están ubicados en las puntas o ápices son llamados tejidos meristemáticos apicales. Existen dos tejidos meristemáticos apicales, uno que va a estar en la punta aérea, que da ese crecimiento vertical hacia arriba, y uno que está en la punta de la raíz, que da ese crecimiento vertical hacia abajo.
Para ir concluyendo esta parte de los tejidos meristemáticos apicales, el que se encuentra en la parte aérea va a estar protegido por unas estructuras llamadas hojas embrionarias. Hojas embrionarias. Desde las hojas embrionarias, la función es proteger el tejido meristemático apical de la parte aérea. Mientras que en la punta de la raíz, el tejido meristemático apical se encuentra protegido por una estructura llamada cofia y en algunas literaturas también le llaman caliptra. Los patojos, ¿de qué hablamos en esta diapositiva? Tejidos meristemáticos es el nombre general para todos aquellos tejidos que brindan crecimiento. De acuerdo a su localización, encontramos tejidos meristemáticos apicales en la parte aérea y tejidos meristemáticos apicales en la raíz. Ambos van a estar protegidos. En el caso del tejido meristemático apical de la parte aérea, se encuentra protegido por las hojas embrionarias y en el tejido meristemático apical de la raíz se encuentra protegido por la cofia o caliptra. ¿Alguna duda? Preguntas, patojos. Ustedes me dicen, se voy muy rápido. Yo sé que un montón de estas palabras son completamente nuevas para ustedes. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, sigamos con los tejidos meristemáticos. Entonces, ya hablamos de los tejidos meristemáticos apicales, vean. Tejido meristemático apical de la parte aérea, tejido meristemático apical de la raíz. Ambos están protegidos aquí por las hojas embrionarias y aquí por la cofia o caliptra. Entonces, meristema apical, ya lo hablamos. Ahora bien, les decía que de acuerdo a su localización, los tejidos meristemáticos toman un nombre. Aquellos meristemos o tejidos meristemáticos que se encuentran ubicados alrededor del tallo toman el nombre de meristemos caulinares o tejido meristemático caulinar. La palabra caule lo que quiere decir es tallo. Y en el caso de los tejidos meristemáticos caulinares, vamos a ver que hay diferentes tipos. Espero que no se hayan perdido aquí para todos. Entonces, solo déjenme ver qué hay aquí. Entonces, el primer tejido meristemático caulinar tiene ese mismo nombre. ¿Vieron? El primer tejido meristemático caulinar se llama meristemo caulinar o tejido meristemático caulinar. ¿En dónde va a estar el tejido meristemático caulinar? Si ustedes se dan cuenta, en los vegetales existe algo llamado nudo. Esto también lo vieron en su práctica número 1 cuando hicieron el esqueje, y el espacio entre un nudo y otro recibe el nombre de entrenudos. ¿En dónde está el tejido meristemático caulinar? El tejido meristemático caulinar va a estar rodeando completamente los entrenudos. El tejido meristemático caulinar es sobre todo más abundante en la parte inmediata superior de los nudos. Voy a hacer esto. Yo creo que todos en nuestras casas en algún momento hemos tenido cañas de bambú.
Entonces, imagínense esa caña de bambú en donde son bien evidentes los nudos. Las cañas de bambú tienen marcadas ciertas secciones. Entonces, el tejido meristemático caulinar, vean, va a ser más abundante en la parte inmediata superior al nudo. Está el nudo y arribita del nudo hay una región de crecimiento que es el tejido meristemático caulinar. Y este tejido meristemático caulinar va a estar rodeando esa parte. ¿Cuál es la función del tejido meristemático caulinar? Brindar un crecimiento vertical hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, el tejido meristemático caulinar va a estar formando nuevas células en esta región. Por lo tanto, va a estar alargando los entrenudos. Va a estar alargando los entrenudos. Entonces, primer tejido o primer meristemo caulinar es el tejido meristemático caulinar que se encuentra en la parte superior de los nudos, brindando un crecimiento vertical hacia arriba. Siguiente, meristemo caulinar. Lo voy a dibujar aquí también. Ustedes saben que en la parte de los nudos existen ciertas estructuras que están en latencia. Estas estructuras son llamadas yemas. Y las yemas son un tipo de meristemo caulinar. Las yemas son un tipo de meristemo caulinar. Entonces, siguiente meristemo caulinar son las yemas. Las yemas también van a estar en latencia, pero también son zonas de crecimiento, son zonas de mitosis que pueden dar lugar a nuevos órganos, como nuevos tallos, nuevas hojas, nuevas flores, pero son un tipo de meristemo caulinar. Entonces, las yemas también brindan un crecimiento vertical hacia arriba gracias a la formación de esos nuevos órganos. Aquí vemos entonces, vean, en esta parte que está como más rojita, el tejido meristemático caulinar, las yemas que pueden llegar a formar nuevos órganos y el tercer meristemo caulinar patógenos se llama cambio vascular. Cambio vascular. El cambio vascular está rodeando completamente al tallo. El cambio vascular está rodeando completamente al tallo. Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal, es decir, una rodaja de un tallo, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. En la parte más interna vamos a encontrar xilema. Rodeando a ese xilema va a haber un tejido muy fino que es el cambium vascular. Y después de ese cambium vascular va a haber otro tejido que es el floema. ¿Cuál es la función del cambium vascular? Hacer crecer al vegetal en forma diametral. Es decir, el cambium vascular es el encargado, es el responsable que un vegetal crezca en grosor, que un vegetal sea más grueso. Por lo tanto, el cambium vascular va a ser más abundante en aquellos vegetales leñosos. El cambium vascular es más abundante en aquellos vegetales leñosos. ¿Qué sucede con los vegetales herbáceos? O poseen muy poco cambium vascular o no poseen, ¿sí? Cambium vascular, entonces, es el único tejido meristemático que brinda un crecimiento en diámetro. Todos los demás tejidos meristemáticos únicamente brindan un crecimiento
vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero el cambio vascular va a ser el único que brinda ese crecimiento en diámetro, es el único que hace que el vegetal sea más grueso. Por lo tanto, el cambio vascular es muy importante en la industria forestal. Gracias al cambio vascular se pueden obtener trozas de un tamaño adecuado para poder aserrarlas, para poder convertirlas y transformarlas en madera para muebles, en madera para construcción, y eso es gracias al cambio vascular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, patojos? Ingeniero, una duda. ¿El cambio vascular entonces posteriormente muere? El cambio vascular siempre va a ser un tejido vivo. El cambio vascular siempre va a ser un tejido vivo. Esta es una pregunta interesante, patojos, porque en el caso de la madera va a estar conformada principalmente de xilema. Si ustedes ahora mismo están trabajando en una mesa de madera, ese tejido es principalmente xilema, y el xilema en los vegetales leñosos, el xilema es un tejido muerto. Entonces, el xilema está aquí en el centro y de aquí es donde se extrae la madera. Todo lo demás es retirado junto con la corteza. Entonces, cuando se retira la corteza, realmente ahí se pasan llevando el floema y el cambio vascular, que son tejidos vivos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo descortezan ciertas trozas de madera, sabrán que en esta parte, cuando se le quita la corteza a la madera, el tejido tiende a ser bastante húmedo, se ve hasta como ligoso, y es porque allí hay tejidos vivos. O si ustedes han sido traviesos y en algún momento en el campo han pasado dándole un machetazo a algún árbol, se habrán dado cuenta que cuando retiramos la corteza, lo que se ve es algo húmedo, es algo como ligoso, porque ahí están los tejidos vivos, que es floema y cambio vascular. En el caso de los vegetales leñosos, el xilema es el tejido muerto que va a estar conformando a la madera. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para terminar, vamos a ver esto, patojos, que con esto nos quedamos. En los vegetales existen dos tipos de crecimiento, o tenemos dos formas de llamar al crecimiento en los vegetales. Todos aquellos vegetales que son únicamente herbáceos se les conoce como vegetales de crecimiento primario. Mientras que los vegetales leñosos son vegetales de crecimiento secundario. Entonces, crecimiento primario son hierbas principalmente, y crecimiento secundario son vegetales leñosos. Por lo regular, los vegetales de crecimiento primario van a ser hierbas, van a ser vegetales de ciclos anuales, mientras que los vegetales de crecimiento secundario son leñosos, que son vegetales perennes, es decir, que pueden vivir muchos años. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Vegetales de crecimiento primario o no tienen o tienen muy poquito cambio vascular, mientras que vegetales de crecimiento secundario van a poseer cambio vascular, que es lo que les ayuda a engrosar, lo que les ayuda a tener ese crecimiento en diámetro. Entonces, en el caso de los tallos leñosos, vean, es este primer esquema. En el caso de los vegetales leñosos, existe una gran cantidad de cambio vascular que va a estar en medio del xilema y el floema. En el caso de los vegetales leñosos, existe una gran cantidad de cambio vascular que va a estar presente entre el xilema y el floema. En el segundo esquema es el esquema de un tallo de una herbácea que posee un poquitito de cambio vascular. Entonces está
esta planta herbácea va a ser un poquito gruesa. Pero existen otras plantas herbáceas que no poseen nada de cáñon vascular. Entonces, les repito nuevamente, plantas de crecimiento primario son plantas herbáceas que no poseen cáñon vascular o poseen un poquitito. Mientras que plantas de crecimiento secundario son aquellas plantas leñosas que van a poseer bastante cáñon vascular. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sí, ingeniera, en las imágenes usualmente aparecen que está leyendo xilema primario y secundario. ¿Qué es eso? Bueno, vean, ahorita no se preocupen por eso. Cuando lleguemos al curso de botánica general, ahí sí lo vamos a ver bien. Y solo para que no se queden completamente con la duda, en el caso de vegetales leñosos, conforme va pasando el tiempo, se van generando otros tejidos, pero únicamente en el caso de vegetales leñosos. Entonces, ahí en los árboles, arbustos, es donde se habla de xilema primario y xilema secundario, y únicamente tiene que ver con la posición de qué tan cerca o qué tan alejados estén del centro del tallo, pero es únicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿A las suculentas se le considera también dentro del grupo de los vegetales de crecimiento primario o hay algún otro grupo especializado solo para ellas? Las suculentas serían crecimiento primario. ¿Cómo podemos diferenciar un crecimiento primario de un crecimiento secundario? El crecimiento secundario siempre va a tener, o lo podemos relacionar con la presencia de madera, ¿sí? Con la presencia de madera, entonces eso es crecimiento secundario. Con la presencia de tejido leñoso, eso es crecimiento secundario. En el caso de algunas suculentas, llegan a formar tejidos que parecieran ser lignificados, que parecieran ser leñosos, pero no exactamente. Entonces, las vamos a dejar